Y hoy en la tercera edición de nuestro podcast City Tour, tenemos la grata presencia de nuestro amigo Wilder Mamani Llica, una persona con larga trayectoria en el sector turismo, con quien dialogaremos respecto a las propuestas y la problemática sobre el sector turismo. Muchas gracias nuevamente por su sintonía. Flavio Flores se queda a cargo de ustedes. Amigos, en el ejercicio para que ustedes puedan hacer un voto efectivo, un voto esencial, un voto turístico, estamos acá con nuestro amigo Wilder Mamani, que está presentándose para Parlamento Andino por la agrupación Ahora Nación. Ahora Nación, con el número 9. Con él vamos a hablar del tema turístico en principio y ver un poco su progreso, posibilidad, apoyo en el manejo. Si Dios quiere, ojalá salga congresista. Wilder, muy buen día. Cuéntanos tus inicios, cuéntanos tu experiencia para que nuestros lectores de City Tour sepan quién eres. Bueno, soy economista de formación. Mi nombre es Wilder Mamani Llica. Tengo 46 años. Vengo trabajando en áreas rurales, ojo, prácticamente desde salir de la universidad. Probablemente la casualidad me enganchó con el tema turístico, básicamente vinculado al tema rural, turismo rural. Ya. Sabes que el turismo es una cadena muy grande, tiene probablemente más consolidado en el caso de la región Arequipa y regiones como Cusco, ciudades importantes donde están grandes hoteles, agencias de viaje. La formalidad de alguna forma ha llegado a tener cierto grado de avance, pero en las áreas rurales, desde los primeros años siempre he visto que hay una deficiencia bastante grande, ¿no? En acompañamiento, en la propia cultura, ¿no? de la formalidad turística. Entonces, probablemente de ahí viene mi proceso formativo y en algún momento, pues, gracias a algunas ¿cómo se puede decir?, acciones propias profesionales, llegamos a acompañar a una institución tan importante como Autocolque en 2 oportunidades. Creo que desde la óptica de la propia gestión del turismo, requerimos muchos aliados, ¿no? Y uno de ellos es, pues, realmente el brazo de la gestión pública, de la política pública, que realmente está muy alejado, ¿no? Y creo que en parte de eso ha sido como la constante en todos estos años, ¿no? Entonces, como que el turismo es como una cáscara, ¿no? Un adorno, ¿no? Solamente una etiqueta cuando se quiere vender un territorio y no se toma con la seriedad o con la importancia que se debe o con el potencial que tiene, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, creo que en el caso de Arequipa como región hemos crecido en turismo, pero no porque hayamos tenido una política pública centrada en apoyar el sector, sino que el sector privado ha hecho su trabajo, su parte, pero que de alguna forma como que por gravedad han ido cayendo cosas, pero no tanto dándole la velocidad como se quiere, ¿no? Eso es básicamente, bueno, parte de de mi recorrido profesional, pero sí agradecido, creo, con el destino, porque me puso, creo, los lugares ideales para aprender desde lo rural a llegar a lo turístico, ¿no? Que a veces aprendemos del concepto y luego llegamos a lo rural, donde probablemente están los recursos turísticos más interesantes, más bonitos, más paisajísticamente más vendibles, ¿no? Exactamente. De hecho, el turismo rural, el turismo autóctono, el turismo originario está muy de moda ahora, debido a que los visitantes quieren conocernos más en profundidad, digamos, ¿no? Nuestra cultura, nuestro acervo, nuestra gastronomía, nuestra forma de vivir, inclusive. Por eso el tema del turismo comunitario está creciendo, especialmente en lugares Puno, ¿no? Puno bastante, con Cusco también. Ajá. Y obviamente en el Colca algunos distritos ya han implementado ese detalle. Pero, ¿cómo vamos a hacer, cómo tú interpretas el manejo congresal desde la perspectiva del Parlamento andino
en el apoyo a este sector que a veces es un poco huérfano, acabas de decirlo, Ajá. que no tiene referentes que puedan consolidar y jalar para que esto crezca? Ahí tenemos dos aristas, ¿no? Una es que efectivamente estamos en una propuesta partidaria como candidatos al Parlamento andino, pero lo ideal es que no solo sea el Parlamento andino, sino que también el gobierno entienda y recoja las propuestas que tenemos desde el Parlamento andino. Y en eso quiero centrarme en el rol del Parlamento andino. Lo primero es que esto nace hace 56 años. Hace 46 años se consolida, nace la comunidad andina después del Acuerdo de Cartagena, y en ese interín, los últimos 25 años, como que ha habido ya relativos avances, ¿no? Pero bastante lentos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa hemos tenido de manera importante? Que podemos circular con el DNI en los países de la comunidad andina. Se ha avanzado un poco en el roaming, que puedes tener la misma línea reconocida en los otros territorios, con ciertas deficiencias y a cierta resistencia también de algunas empresas. El tema comercial, que creo que fue la razón de ser de su inicio, pero que de alguna forma ha ido como que avanzando, pero todavía con ciertas resistencias legislativas, normativas y tributarias, que obviamente tiene su espacio. Pero ya yendo a lo turístico, por ejemplo, te quiero contar una experiencia que tuvimos en Autocol que el anteaño pasado. Logramos hacer un convenio con el programa Descubre Tamarugal de Chile. Eso está en Tarapacá, en Arica, entre Arica, Iquique y Antofagasta, pero eso está en Tarapacá, en zona norte. Y este programa es similar a Autocolca, es una gobernanza público-privada similar a la Autocolca. Hicimos un convenio. Precisamente es un convenio ¿para qué? Para poder ir a ferias juntos, poder trabajar, si bien es cierto, cada uno mata sus pulgas en su territorio, pero de alguna forma cuando nos mostremos afuera, mostrarnos de manera colectiva. Entonces, esa institucionalidad desde lo público le ha faltado al territorio, o sea, a la región, estamos hablando de América Latina, porque si bien es cierto en América Latina el Cusco es el turismo ancla, Machu Picchu como tal, lo va a seguir siendo, pero eso no implica que no tengamos territorios que podamos ofrecer ¿cómo se puede decir? Una oferta más ordenada. Entonces, ¿qué sentido? Por ejemplo, un turista europeo que programa sus vacaciones unos 20 días para América Latina, no solo va al Cusco, ¿no? Puede probablemente entrar por Bogotá, sale por Lima, visita el Cusco y luego se va por Uyuni, por La Paz, o entra por Santiago, por los aeropuertos más importantes. Entonces, esa ruta, esos corredores existen de alguna forma, son de alguna forma, vamos a considerar, invisibles, ¿no? Pero que de alguna forma las agencias de viaje de manera muy privada las administran, las gestionan, las operan, ¿no? Pero no hay un brazo desde lo público que acompañe esos procesos. Por ejemplo, una feria internacional, acabamos de tener la feria española, la FITUR, la más importante, bueno, una de las más importantes a nivel en este periodo. La comunidad andina ha sido premiada con un proyecto que se llama Caminos Andinos, pero es incipiente porque solo está visibilizando los recursos turísticos que tienen todos los territorios desde Colombia hasta Bolivia, pero no hay una estructura donde las agencias de viaje como privadas estén participando en ese conglomerado, porque de alguna forma son los que le dan pues ese lubricante para que la cosa fluya. Una cosa es la idea y otra cosa es quién lo echa a andar. Entonces, por eso es que estamos apostando en esta oportunidad, por ejemplo, desde el Parlamento andino, hablando del turismo, poder vincular la posibilidad de cómo, a nivel de la alianza que tenemos como comunidad andina, a nivel público, acompañar estos procesos a los privados. Los privados son los que hacen negocios, los privados turismo comunitario, el privado transportista, el privado agencia de viaje, guía turístico, etcétera, son los que le dan la razón de ser, pero necesitan una plataforma, un paraguas público, puede ser gobernanza público-privada, que podría, por ejemplo, desde la comunidad andina, acompañar estos procesos. Te comento un poco. Nosotros quisimos hacer con este convenios, avanzamos con el programa Descubre Tamarugal de Iquique, avanzamos con la Municipalidad Provincial de Nazca, ¿no? Tenemos las líneas de Nazca como punto fuerte. Estábamos ya en proceso de consolidar el convenio con una gobernanza, con una asociación privada, en el caso de Uyuni, de Potosí. ¿Ya? Uyuni, Tarija, entrando ya un poquito ya a la parte norte de Argentina, entre Salta y Jujuy, pero lamentablemente pues nos quedó corto el cargo, a veces los cargos son volátiles, pero esa plataforma
pues nace como idea que sí es posible hacerlo. Y si tú tienes una institucionalidad supranacional que de alguna forma a través de ello puede, por ejemplo, invitar un desayuno, etcétera, una mesa de trabajo con LATAM, BOA, Skype, JetSmart, etcétera, que son como las aerolíneas que están como que de alguna forma metidas en el negocio, pero que con las cuales quisiéramos tener mayor amplitud, mayor posibilidad en la que también el privado sienta que hay un acompañamiento de lo público para este objetivo común, enlazarnos. Sí, ahí quería entrar en ese detalle. Ya has hablado de una cosa que falta en el Perú, la famosa conectividad. Y quizás a lo que tú me dices sería interesante acotar de que el Parlamento podía unir también estrategias de desarrollo turístico con los gobiernos alrededor para hacer conectividad aérea entre las ciudades, no las capitales. Sí. Digamos, ¿no? Ahora mismo está habiendo un vuelo Santiago-Cusco, creo que es 2 veces o 3 veces a la semana. Antes había todos los días con Bolivia, La Paz, con Cusco. Antes había inclusive La Paz con Arequipa 2 veces a la semana. También perdimos el vuelo de Santiago-Arequipa por estas cosas que no sé si es impuesto, mercado o apoyo y acompañamiento estatal. ¿Cómo ves ese detalle? Porque eso también es un problema para poder hacer flujo turístico. Bueno, hay cosas que se puede hacer, ¿no? Obviamente esta entidad supranacional es un ente más de propuestas, ¿no? Más que de informes, más que de plantear una ley para que se obedezca en los 5 países o 5 países, perdón. Pero sí permite, por ejemplo, poder esbozar ciertas facilidades tributarias. Por ejemplo, vamos a hablar así. Si hay alguien que toma la potestad de hacer la visita de todos estos territorios y manifiesta ese tipo de ¿cómo se puede decir?, de ruta, darle ciertas facilidades, ¿no? Puede ser tributarias en unas tasas, y a las aerolíneas también darle ciertas facilidades si son parte de estos circuitos o de este proyecto que son Caminos Andinos, que de alguna forma hay muy poca información en la red que lo que comunica la comunidad andina, pero precisamente este proyecto es muy básico, pero que puede, yo creo, fluir a muchísimo más. Por ejemplo, a través de este proyecto Caminos Andinos pueden enlazarse así, por iniciativa del Parlamento Andino, Autocolca, Gercetur, Gercetur Nazca, Gercetur Ayacucho, la Dircetur o Gercetur Cusco, Puno, La Paz, Uyuni y tal, todos van a querer estar en la danza, pero también hay que poner ciertas condiciones en la cual la formalidad sea también un mecanismo de premio para que entren a este tipo de mecanismos y podamos tener un mayor flujo, ¿no? y más formalidad sobre todo, ¿no? Estamos hablando básicamente del famoso Capacñán hacerlo operativo, digamos, ¿no? En ciertos tramos, por supuesto, ¿no? Que me parece interesante. Te felicito por esa situación. Ahora, ¿cómo ves el manejo de propuestas efectivas desde la perspectiva de tu partido? ¿Qué piensa del turismo tu partido? Aparte del manejo expectativo que a veces tuve en el Parlamento andino. Bueno, nosotros hemos participado y aportado en la formación del plan de gobierno. Obviamente el plan de gobierno de alguna forma es, en algunas cosas es más genérico. ¿Por qué? Porque cada territorio también tiene su propia idiosincrasia, expectativas, potencialidades, pero también a veces partimos de administración de la necesidad más que de la potencialidad. Bueno, el partido lo único que creo que ha sabido hacer bien en esta etapa, en el caso del turismo, es escuchar. Porque mucha gente viene con grandes ideas, quieren hacer el tren, por ejemplo, el tren que puede venir desde Brasil. Bien, o sea, todo bienvenido. Como idea. El tema es ¿con qué lo echamos a andar? Entonces, en esa iniciativa tenemos un grupo de trabajo, por lo menos, que sí recoge lo que estamos planteando y que de alguna forma ha entendido que primero hay que escuchar al territorio. Y sobre experiencias pequeñas que son altamente, ¿cómo se puede decir?, de impacto en los territorios, empezar a escribir la política pública. En tema tributario, en tema de facilidades aduaneras, en tema de conectividad, en tema de, por ejemplo, temas migratorios y vinculado también, por ejemplo, a la promoción y difusión. O sea, Perú tiene un rol potente, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Que al final, cuando participa como una burbuja, está compitiendo
con Chile, compite con Uyuni Bolivia, lo cual es interesante, se nos hincha el pecho, ¿no? Como arequipeños, a veces nosotros mostramos, por ejemplo, nuestro pasaporte arequipeño, ¿no? Pero parte del orgullo, pero cuando hablamos de hacer negocios en turismo, creo que está el concepto más no de competencia, sino de complemento. Sí. Porque al turista no le interesa si es que se queda 4 días en Arequipa y luego pasa a Puno. No, o sea, el turista quiere disfrutar la experiencia. Quiere la experiencia, ¿no? Y si estás organizado y se muestra de que esta agencia de viaje le conecta con esta otra y lo hace en buenos términos y no en términos de competencia o haciendo parecer que el otro estuvo mal y yo voy a estar mejor, creo que suma. Okay. Me das a entender de que básicamente cuando me dices que el partido está en afán de escuchar, de que ustedes estarían con las puertas abiertas de escuchar a los gremios en principio, ¿no? A los empresarios exitosos, también hay que ser honestos, a los exitosos, y a los que tienen esas ideas de propuestas que se puedan hacer sin tener mucha inversión, pero con la presencia privada que permite este motor de jalar las cosas. Digamos, ¿eso sería un detalle interesante que propones? Mira, yo creo que hay 2 miradas ahí. Una, que son los privados que tienen inversiones importantes, interesantes y que la van a seguir teniendo, pero nosotros también ponemos en cuenta al otro privado, los privados locales, ¿no? De turismo comunitario, los pequeños, que igual son parte, pero y que de alguna forma, ojo, mira, que siempre la sensación es que son invisibles, que no están integrados, los programas de recuperación reactiva, no han estado dialogando con ellos en pandemia, por ejemplo, de proyectos de inversión, ProInnovate, Procompite, etcétera. Hay demasiadas barreras para que ellos se integren. Entonces, entendiendo la dinámica de que hay privados que están en proceso de consolidación, pero privados locales que requieren también cierto tipo de atención, en ese enfoque queremos entrar. Claro, pero los dos privados locales deberían agremiarse, porque tú sabes si no vas a trabajar para uno u otro, y si no tienen ese espíritu gremialista, entre comillas, quizás no van a tener voz en el Parlamento o en el Congreso. Es cierto. Teníamos que fomentar es un desafío grande poder ponernos de acuerdo, ¿no? Tener todos los relojes a la hora y ponernos de acuerdo. Entonces, ahí paso a la segunda etapa. Por ejemplo, cuando hablo de poner los relojes a la hora, hablo de los planes de gestión turística que deben tener los municipios. Lamentablemente es una debilidad enorme. Por ejemplo, cuando ingresé a Autocolca se hizo 19 planes de desarrollo turístico, de los cuales 4 valían la pena. O sea, ya te da una idea en qué punto hemos estado. Y lo segundo, de todos los 19, estoy casi seguro, ninguno se llevó a realmente analizarse por la gestión de cada uno de los municipios. Algo que sí tengo que agradecer, por ejemplo, es, y nos va a trasladar desde lo local a lo nacional. Por ejemplo, en el caso de Autocolca, yo agradezco que haya habido la voluntad política de tener a un profesional del turismo en la gerencia de Autocolca, en este periodo al menos. Y lo cual no condice con lo nacional, ¿no? Que tenemos un ministro que cual cargo más laureado ha sido trabajar el tema de temas fútbol. Claro, temas religiosos. O sea, que a ver, no hay que probablemente minimizar su experiencia en gestión pública, pero no solo es la gestión, sino también es la experiencia y la especialidad, de un paso previo, de una cosa pequeña, queramos llamarle, para poder plantearse un desafío tan grande en un ministerio tan expectante, con tanto potencial y tan olvidados, ¿no? En realidad por casi todas las gestiones. Ahí te planteo 2 cosas. Entonces, ustedes como política tendrían de colocar a especialistas o a licenciados o a gente del turismo en el ministerio, en principio. Yo creo que es el sentido común, ¿no? Es lo que nos dice. Hay gobiernos que lo tienen sentido común. Claro, a veces es el sentido menos común, ¿no? Que algunos. Y lo otro sería que de repente ustedes propongan que en todos los municipios, que se me parece buena idea, exista uno del turismo en el municipio, como menos para poder generar lo que tú me dices, planes. Y lo último podría ser el tema académico, ¿no? ¿Sabes qué? Que las tesis o los trabajos que sean justamente en turismo rural para que ellos presenten en las universidades y eso también lo pueda echar, digamos, a andar un municipio chiquito, grande, porque a veces hacemos unas tesis que realmente no sirven para nada, ¿no es cierto? Ahí abres una caja de Pandora un poco complicada. Primero, a ver, hablaste de los municipios que debería haber un profesional del turismo. A veces pasa por un tema de presupuesto. Está bien, es cierto, ¿no? Es cierto. Que no logran llegar a expectativa de ponerse en punto medio y no logramos contar con profesional del turismo. Lo segundo es que a veces pues quisiéramos, ¿no? Que eso se dé de esa forma donde podamos tener un equipo más nutrido, pero suele pasar de que
no necesariamente las necesidades que tiene un territorio a veces se atienden con el presupuesto que tiene el municipio, y por eso a veces queda el turismo de lado. De alguna forma hay que ser ciertamente compasivos también, ¿no? Con la gestión pública, pero eso no implica que no nos pongamos estos retos, ¿no? Estos desafíos para poderlos llegar a hacer, ¿no? Sí, el agrupamiento, la gremialidad creo que es un tema importante, el escuchar, y le agradezco mucho, es importante, y quizás contar con las puertas abiertas de tu congreso, del lugar de tu congreso, para que realmente la gente te toque la puerta y se pueda trabajar en conjuntamente y nos apoyes en hacer misiones comerciales, que creo que hemos hablado hace rato, y que esas se concreten finalmente, ¿no? Yo creo que, bueno, ahí tiene que ser un equipo que entienda qué es el turismo. Quizás a veces una persona es como un soldado vestido de blanco, donde hay muchos guerreros que quieren golpear a todos, pero al final no tenemos la mirada clara. Yo creo que, mira, quizás para ir cerrando, en el caso del Parlamento andino, creo que se ha subutilizado su figura, no es muy visible tampoco, ¿no? Su gestión. Es más, yo creo que una de las propuestas que estamos planteando, por ejemplo, es debería el Parlamento andino mensual o trimestralmente rendir cuentas al Congreso, ¿no? Porque también el parlamentario andino, dentro de las prerrogativas que tiene, también puede proponer leyes. Si bien es cierto, no las va a debatir ni la va a votar por ellas, pero una de sus prerrogativas es proponer leyes a la interna, ¿no? Entonces, creo que no se ha dado. Lamentablemente, pues, los parlamentos andinos que hemos tenido, de cinco miembros, han sido ya por tema ya como un premio de consuelo a los grandes partidos que han ganado. Por ejemplo, tenemos al señor Galarreta, que nunca ha hablado del tema del Parlamento andino. Está en otra cosa, está en la Escuela Naranja y no sé qué y no sé cuánto, pero no está aprovechando el verdadero potencial que tiene esta entidad supranacional, del encargo que le hemos dado, de poder coordinar. Mira, independientemente del partido que sea, ¿tú te imaginas si como parlamentario andino hubiera invitado a las agencias de viaje, a las empresas aéreas, a una reunión en Arequipa, con el patrocinio del Parlamento andino? No sé qué hubiera salido, ojo, ¿ya? Porque a lo mejor el pata no conoce turismo, pero tú te imaginas el potencial de conversación, de lo que hubiéramos podido lograr con agencias de viaje, poniéndole pautas a las aerolíneas de qué es lo que queremos y por qué lo estamos pidiendo, ¿no? Sí, Wilder, la verdad me has sorprendido, te felicito mucho. Ojalá que tengas la curul o el curul respectivo en el Parlamento andino y pueda contar con tu presencia constantemente. Y espero, amigos, ustedes también ya puedan decidir su voto para que el señor Wilder pueda ser nuestro parlamentario andino, y dejamos la última parte para que se despida. Bueno, agradecido por la oportunidad. Bueno, en esencia, comentarles que es un gran reto porque, para empezar, el tema del Parlamento andino no está condicionado al distrito electoral de la región Arequipa, sino es una elección nacional. Eso significa que necesitamos mucho más votos todavía que un congresista, así que si creen en la propuesta, revisen nuestras redes, revisen nuestras propuestas, coméntanoslo para nosotros también poderlas describir a más detalle, y en efecto, ¿no? También si pueden dar un voto de confianza por el partido, o en este caso también por la persona que en este caso quiere llegar al Parlamento andino para poder desarrollar todas estas actividades y contar con su voto. Bueno, estamos abiertos también a poderlos escuchar en la medida de lo posible, ¿no? Muchas gracias. Buen día. Hoy día es 2 de marzo 2026, a un mes de las elecciones. Ustedes deciden. Gracias, Wilder. Muchas gracias.